Welcome to the You Project, Bible lessons and worship backstories in English and Spanish. Subscribe. Hola a todos, bienvenidos a The You Project. Una vez más, Carolina Miranda les habla en el día de hoy y vamos a estar compartiendo la sesión que continúa con el libro de los Salmos. Hoy vamos a estar tocando Salmo 139, del 1 al 16. Y esta clase fue impartida por Mike Howard recientemente y tengo el placer y el honor de poder estar traduciendo para ustedes. Welcome to the You Project. I am Carolina Miranda and I am translating for Mike Howard lessons for you. Vamos a empezar el día de hoy. El tema de hoy es la grandeza de Dios. Y como decía hace unos segundos atrás, el Salmo 139, del verso 1 al 16, va a estar enseñándonos un poco más acerca de esta temática. ¿Y cuán grande es tu Dios? Creo que no estoy sola al entender que es una pregunta muy difícil de responder. Estamos todos muy limitados a la hora de poder definir la grandeza de Dios, porque nosotros somos finitos y Él es ilimitado. Así que vamos a ver qué nos dice David en este capítulo el día de hoy. Pero podemos comenzar con preguntas como ¿quién es Dios? ¿Quiénes somos? Bueno, estas preguntas están relacionadas con lo que estudia la teología, el estudio de la naturaleza de Dios. Y la estudian 4 facetas a esta naturaleza de Dios. La omnisciencia, Él sabe todo, ¿sí? Él conoce todas las cosas. Su omnipresencia, porque Él está en todos lados. Tiene la capacidad de estar en cualquier lugar al mismo tiempo. Su omnipotencia, ¿sí? Él es todopoderoso. Y la 4ª faceta es su propósito, el plan de Dios. Pero hoy no vamos a estar tocando el 4º punto, ¿sí? Pero sí vamos a poder analizar a partir del Salmo 139 estas facetas y David va a utilizar otros términos, ¿sí? Para poder explicar en otras palabras estas facetas que recién acabamos de nombrar de Dios, ¿sí? Y como decíamos al principio, Dios es tan grande, es un Dios ilimitado, un Dios que nosotros no podemos definir. Pero Él es un Dios personal, ¿sí? Y el Salmo 139, podemos decir que está dividido en 4 estrofas de 6 versos. Y vamos a poder analizar el conocimiento de Dios del verso 1 al 6. Y la ubicación de Dios, la locación de Él, su presencia, del verso 7 al 12. Y el poder creador de Dios del verso 13 al 16. Como decía anteriormente, el propósito y el plan no lo vamos a estar tocando hoy, pero pueden ser reflejados del verso 17 al 24. Y es muy interesante que podamos tener esta previsualización, este breve resumen de lo que va a ser todo el capítulo, porque en el verso 1 David, como siempre, nos va a estar adelantando lo que él va a compartir a lo largo de todo el capítulo. Bueno, y siguiendo hacia adelante, Salmo 139, verso 1, y Mike Howard titulaba esta sección Un Dios que te entiende, un Dios que nos conoce. Me has buscado, Señor, y me conoces. Esto dice el verso 1. Es interesantísimo poder entender que Dios nos conoce y que siempre nos ha conocido. Y esta va a ser la temática de todo el capítulo del Salmo 139. Como decía anteriormente, David se encarga de darnos esta información en el verso 1 y lo ha hecho en otros salmos también, que es lo que nos va a estar contando y enseñando y compartiendo a lo largo del capítulo. Dios realmente te conoce. Y en el verso 2 continúa enfatizando en esta afirmación.
Verso 2. Sabes cuándo me siento y sabes cuándo me levanto. Percibes mis pensamientos desde lejos. ¡Wow! Él realmente nos conoce. Y esta es una temática del conocimiento de Dios, continuando con lo que decíamos. Y lleva a David a otro nivel de conocimiento cuando dice, y cuando estoy lejos tuyo, aunque yo estuviese lejos, puedes percibir, puedes conocer lo que estoy pensando. Quizás uno puede percibir estando al lado de una persona, ok, esta persona quizás esté pensando esto. Bueno, Dios va más allá de todo eso, no importa dónde estemos, Dios puede percibir de lejos lo que podamos llegar a estar pensando. En el verso 3, Dios sabe todo lo que hago. Disciernes mi salida y disciernes dónde me recuesto. Conoces todas mis costumbres. Bueno, aquí el Señor no chequea qué estamos haciendo una vez a la semana o una vez al día, sino que constantemente está al pendiente de nosotros. Constantemente sabe nuestra situación, sabe nuestras costumbres, qué es lo que nos gusta, qué es lo que hacemos a la mañana, qué es lo que hacemos a la noche. Es un Dios tan cercano que conoce todas nuestras costumbres. Qué hermoso es saber eso. Y bueno, un ejemplo que podemos ver en la Biblia. Juan 1:48 relata el encuentro de Natanael con Jesús. Felipe, el hermano de Natanael, se había encontrado con Jesús, había conocido al Mesías y le urge ir a buscar a su hermano Natanael para llevarlo a que conozca a Jesús. Y cuando Natanael escucha, conociste al Mesías, y el Felipe le dice, viene de Nazaret, pero ¿qué puede salir bueno de Nazaret? Incredulidad de parte de Natanael. Pero cuando se acerca Natanael a Jesús, de lejos Jesús dice, ahí viene un hombre, un israelí íntegro. Y Natanael se queda y dice, ¿de dónde me conoces? Vamos a leerlo. 1:48 Natanael dice, ¿cómo es que me conoces? Jesús respondió, te vi cuando aún estabas debajo de la higuera antes de que Felipe te llamara. Instantáneamente cae toda duda y Natanael dice, tú me conoces, realmente me conoces. Y ahí Natanael cree, ¿no? Es impactante cómo vemos ejemplos a lo largo de la Biblia, cómo Jesús nos conoce. Otro ejemplo, Juan 21:7, cuando Simón tiene esta conversación con Jesús, después de haberlo negado 3 veces, Jesús dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y Jesús ya se lo había preguntado 3 veces. Pedro se sintió herido porque Jesús le preguntó por 3ª vez. Le dijo, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Se había sentido mal, pero Pedro sabía que Jesús lo sabe todo. No tienes ni que preguntar, tú sabes lo que hay en mi corazón. Él sabe exactamente lo que hay en nuestro corazón. ¿Sabes lo que voy a decir?, nos cuenta David. Y David va a llevar a otro nivel lo que el Señor conoce de nosotros. Y en el verso 4 dice, antes que una palabra esté en mi lengua, tú, Señor, la conoces completamente. David lleva a otro nivel el conocimiento que tiene Dios por nosotros y dice, no solo que sabes lo que voy a estar por decir, sino que sabes exactamente cada palabra que va a salir de mi boca. Verso 5. El resultado de este conocimiento que tiene el Señor por su creación, por sus hijos, David dice que en resultado de este conocimiento, este Dios protector, este Dios Padre, nos protege. En el verso 5 dice, vas delante y detrás de mí, pones tu mano de bendición sobre mí.
Y aquí Mike Howard hace una apreciación muy interesante y dice que este verso 5 está representando una historia del pueblo de Israel con la nube de día y la columna de fuego, que era una protección divina y una guía para el pueblo de Dios. Es muy interesante ver cómo David está diciendo esta historia en representación. Vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mí. Y es muy interesante ver cómo sí, está siendo representada la nube de día y esa columna de fuego de noche que protegía al pueblo de Dios en el desierto. También podemos comparar esto con la protección de un padre para con un hijo. No sé si sos padre, tengo la bendición de ser madre y cuando queremos proteger a nuestro hijo nos ponemos hacia adelante, quizás estamos bajando una escalera y nos ponemos delante de él en caso que haya un tropiezo y haya situación para que el niño se caiga, estamos delante, protegiendo con nuestro cuerpo a nuestro hijo. Qué hermoso, este Dios que nos conoce y nos protege. Qué tan increíble eres. Y aquí vamos a comenzar con algo que Mike Howard nos decía, 3 secciones de alabanza que David va a tener en este Salmo 139. Y en el verso 6 está la primera, donde dice, wow, eres increíble, Señor. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es demasiado elevado para entenderlo. Es que es así. Dios es tan increíble, Él es tan grandioso, tan grande que nuestro conocimiento, nuestra mente, al ser tan finita, no puede dimensionar o entender en su totalidad la grandeza de Dios. No hay manera que podamos dimensionar. Y David va a usar términos más comunes para explicarnos la omnisciencia de Dios y la omnipresencia de Dios. Él va a utilizar términos que podamos entender. En el verso 7 dice, ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde puedo huir de tu presencia? Aunque quisiera, no puedo escapar. No podría escapar de tu presencia, es lo que está diciendo David. Aunque quisiera esconderme, aunque quisiera, no podría porque tú estás en todos lados. Y no solo eso, tú lo sabes todo. Omnisciencia y omnipresencia. Más adelante, en el verso 8, y aquí tenemos un punto muy importante, porque incluso en la muerte, tú estás ahí. Y Mike Howard hacía una apreciación muy interesante porque antiguamente los judíos, muchos de ellos creían que cuando morías eras separado de la presencia de Dios. Así que creo que tiene un sentido más importante lo que David dice en el verso 8. Si subo a los cielos, allí estás tú. Si desciendo a mi tumba, allí estás tú. Ni la muerte me puede separar de tu presencia. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué impactante! Y siento la presencia de Dios porque Él nos dice constantemente, ahí estoy con vos. Cuando estamos dudando y atravesando situaciones diferentes, difíciles y decimos, Señor, ¿dónde estás? Bueno, el Señor nos llena de mensajes, como en este Salmo, estoy ahí. Al lado tuyo, estoy ahí con vos. Qué hermoso. Y en el verso 9 vamos a tener una hermosa imagen que David representa en este verso. Leamos juntos. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, no hay distancia que sea demasiado grande entre nosotros. Wow, Él sabe dónde estoy. Y qué hermosa imagen esto, ¿no? Porque lo que está diciendo este verso 9 es, el sol sale y viaja cruzando el cielo, ¿no? Y aun si David pudiese volar rápido como esa luz o en esa dimensión y en esa complejidad, en esa rapidez,
Dios ahí también está. Él lo sabría, sabe dónde estoy. No existe distancia suficiente. Y amén por eso, porque hay veces que nosotros mismos nos queremos separar o esconder, pero gracias Señor porque Él nos persigue por siempre. Y en el verso 10 continúa, estarás allí para mí. Incluso allí, tu mano me guiará, tu fuerza me sostendrá. Qué hermosa imagen que podemos hacernos con estas afirmaciones de David. Esa mano hermosa, esa mano del Padre que nos sostiene. Y no solo nos sostiene, sino que nos guía. Y en el verso 11, David va a continuar diciendo, aunque dijese, si digo, ciertamente las tinieblas me ocultarán y la luz se convertirá en noche a mi alrededor. A pesar de eso, allí Dios va a estar. Y Mike Howard hacía una apreciación en su clase diciendo que este verso lo divide en dos. Su primera sección sería, a veces tratamos de escondernos como lo ha hecho Adán y Eva, esconderse de Dios, pero es imposible, dice David, imposible, no hay lugar, no hay situación que nos separe del Señor. Y la otra sección sería, aunque estemos en un lugar oscuro, en el valle de sombra y de muerte, y que sintamos o digamos, no, me siento solo, no, ¿dónde está Dios? Bueno, Dios está allí con vos. Dios está allí con nosotros, aún en la oscuridad. En el verso 12 dice, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti, la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Wow, esto sí que es impactante porque quiere decir que no importa lo que estés pasando, no importa que te escondas, no importa si es difícil, no importa que digas quizás esto no es un lugar en el que Dios se movería. La respuesta es Dios está ahí. Y qué hermoso que David nos afirma todo el tiempo a través de este capítulo tan hermoso y nos da convicción de la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Él está en todos lados y en todo momento cerca nuestro. Verso 13. Y aquí David va a hablar del poder de Dios, pero el poder de creación que tiene Dios. ¿Sí? En esto David se va a enfocar. Porque tú creaste lo más íntimo de mi ser, me tejiste en el vientre de mi madre. Wow. Y Mike Howard dice qué gran lección a lo que David apunta, porque no solo habla del poder de creación de Dios, sino que vamos a seguir viendo más adelante el poder de restauración de su propia creación. Sí. Y qué increíble que es eso. Va a continuar en el verso 14 y aquí vamos a entrar en la segunda alabanza de estas 3 secciones de alabanza que comentábamos un poco hacia atrás, ¿sí? David dice, wow, Dios, te alabo por hacerme de esta manera. David se va a mirar su cuerpo, va a mirar la complejidad de la creación humana y no solo la creación humana, sino de toda la creación y lo alaba al Señor por esto. Leamos juntos el verso 14. Te alabo por hacerme maravillosamente complejo. Tus obras son maravillosas. Y termina diciendo, lo sé muy bien. Wow, sí que es complejo. Podemos ver hasta los insectos más pequeños en su belleza de complejidad. Lo podemos ver en una flor, lo podemos ver en el cielo, los podemos ver en las montañas, la complejidad. Y David no deja de admirarse de la grandeza y el poder de creación de Dios. Y va a decir, te alabo porque tu creación es maravillosa. Qué hermoso que nosotros también podamos aprender de David y podamos alabarlo simplemente a veces por mirar la creación, volver a la creación y decir, wow, Señor, te alabo por cosas como esta. Y vamos a continuar en el verso 15. Y David dice, tú me conocías desde antes, ¿sí? Tú me observabas mientras iba cobrando forma en lo secreto.
mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Se refiere cuando estaba en el vientre de su madre. Y atención a esto, cuando queremos sacar a Dios del panorama, porque Él nos conocía desde antes. Él desde antes ya nos conocía. Y más adelante en el verso 16 dice: me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. ¡Wow! Señor, tú me conoces desde antes y tú ya sabes todo, porque Él sabe todo. Nuestro Dios es un Dios completo, un Dios que conoce el pasado, que conoce el presente y que conoce el futuro. Qué hermoso Dios, qué Dios completo, único y completo que tenemos. Y aquí llegamos a la tercera sección de alabanza que hace David en este Salmo 139. Sigue diciendo: qué increíble eres. Verso 17: cuán preciosos son tus pensamientos acerca de mí. Oh Dios, no se pueden enumerar. Gracias, gracias, eso es lo que está diciendo David. Qué hermoso cómo me amas, qué hermoso lo que piensas de mí. Y son tantos que no los puedo enumerar. Y David se da cuenta de todas las cualidades de Dios. Primero, me conoce de antes de ser formado. Sabe mi pasado, sabe el presente, sabe mi futuro. Sabe cuán compleja, y David dice, veo cuán compleja es tu creación. Y podemos seguir diciendo innumerables cosas. Pero David alaba y está maravillado en Dios, en el poder de su creación, en su omnisciencia, en su omnipresencia. Y David dice, puedo confiar en ti, puedo confiar en este Dios que puede recrearme a su imagen. Esos son los pensamientos que tiene nuestro Padre acerca de nosotros. Y bueno, en resumen, vamos a exponer lo que David comienza diciendo en el Salmo 135. Nuestro Dios versus ídolos. En el Salmo 135, David va a decir cuán ridículos son los ídolos hechos por el hombre, lo que creían los hombres que un Dios debía lucir, cómo debía lucir. Pero él va a decir cuán ridículo es intentar hacer eso, porque con Dios definitivamente no lo podemos hacer. Él es tan grande que supera cualquier cosa que nuestra mente quiera pensar. Él va más allá, es un Dios ilimitado. David dice, con Dios no pueden hacer esto. No podemos poner a Dios en una caja, porque si los humanos intentamos definirlo con nuestra mente finita, vamos a pasar cosas por alto, porque Él sobrepasa nuestro entendimiento. Y en el Salmo 135, David explica que los ídolos no pueden ver, oír ni hablar, no pueden hacer nada. En el Salmo 139 se contrasta todo esto. Contrasta a Jehová Dios, que hace todo. Él es un Dios completo, Él puede hacer todo. El Salmo 139, verso 1, empieza diciendo, me has buscado íntimamente, Señor, y me conoces completamente. Y aquí resaltamos la palabra Señor, recordando que la palabra Señor antiguamente se usaba para este Dios de pactos, para el Padre, ¿sí? Para este convenio, este Dios del convenio con su pueblo, ¿sí? Ese Dios, ese Señor de pactos que me ha buscado y que me conoce completamente. Y luego concluye en el verso 23 y 24 diciendo, tú eres el Dios que me busca y me conoce. Verso 23 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos ansiosos. Mira si hay alguna forma ofensiva en mí. Guíame por el camino eterno. ¡Wow! Porque tú eres el Dios creador. Voy a confiar en ti para que me guíes en ese camino eterno.
Y ese camino eterno representa a Jesús. Y Mike Howard decía, David no sabía exactamente, pero cuando él decía el camino eterno, nosotros hoy sí sabemos que es Jesús. Qué hermoso. Y vamos a hacer algo distinto esta vez. No vamos a ver aplicación de esta enseñanza, pero sí meditaciones respecto a esta enseñanza. Y hablábamos que no podemos poner a Dios en una caja. Es un gran error, lamentablemente. Todos lo hacemos. Por ejemplo, cuando queremos limitar a Dios con nuestra falta de fe. Limitar a Dios por el entendimiento humano, nuestra capacidad. Limitando a Dios al intentar definir a Dios por completo. No lo podemos hacer. Él supera nuestro entendimiento. Limitar a Dios imponiendo expectativas o deseos humanos. Dios nos conoce, esa es la verdad, ¿sí? Dios sabe cuando nos sentamos o nos ponemos de pie. Dios conoce nuestros pensamientos, esos pensamientos ansiosos. Dios sabe lo que vamos a decir. Y Dios conoce nuestro corazón. Y algo que Mike Howard decía y que es tan cierto, nosotros no conocemos nuestro corazón, pero Él sí lo hace. Y el corazón nos engaña, nos maldirecciona muchas veces, pero hay un Dios, hay uno solo que conoce nuestro corazón. Sería una muy buena idea que Él lidere nuestro corazón, que podamos decir, Señor, completamente me entrego a vos, porque este corazón me engaña, me maldirecciona, pero tú lo conoces mejor que yo. Sería una muy buena idea que podamos entregarnos completamente todos los días de nuestra vida y decir, lidéralo tú, Señor. Él realmente lo conoce. Y por lo tanto, Dios está preparado. Él sabe más que nadie. Está más cerca que mi mejor amigo. Él me conoce mejor que mi cónyuge. Sabe más que un psicólogo. Él me conoce mejor que yo mismo. Por lo tanto, Él me mantendrá a salvo. Y la segunda meditación, la segunda verdad, Dios está con nosotros. Nada en la vida o la muerte nos separa. No hay distancia ni lugar al que vayamos. Lo que sea que hagamos, no hay distancia ni lugar que nos separe. No podemos escondernos ni estar escondidos. Él siempre está presente, siempre está viéndolo todo. No podemos ser separados del Señor. En Romanos 8, verso 26 al 39, es un pasaje muy conocido, dice, ni la muerte, ni el hambre, ni espada, no hay nada que me pueda separar de tu amor. Y hay una gran lista de verdades, de las cosas que no pueden separarnos del Señor. Él hace todas las cosas juntas, ¿sí? Él hace todas las cosas juntas. En nuestro momento más oscuro, Él está allí. En nuestros tiempos errantes, Él está ahí. En nuestra confusión, ira, depresión, tristeza, Él está allí. Y no solo Él está allí, sino que Él está trabajando. Y esto nos lleva a nuestra tercera meditación. Dios es nuestro Dios creador. Él me creó de la nada. Me creó en un lugar secreto, en un lugar oscuro. Estoy completamente hecho. Él conoce mi vida de principio a fin. Y todavía me está creando. Él todavía me sigue formando a su imagen. Y aquí hay un punto muy interesante porque está hablando de este Dios creador, David, ¿no? Y Mike Howard decía que, bueno, la Biblia comienza Dios creando en Génesis, pero en Apocalipsis termina Dios recreando.
Así que es una afirmación muy, muy interesante y un punto muy importante para reflexionar, que Dios, nuestro Dios creador que nos creó a su imagen, nos sigue moldeando, nos sigue recreando a su imagen. Por lo tanto, por eso nos sometemos a Él para ser recreados por este Dios creador. Él me creó cuidadosamente la primera vez y Él me recreará con el mismo cuidado. Él me ama, Él me protege, es una guía conmigo. Él me guía y Él me abraza. Importante que podamos meditar en estos puntos, ¿sí? David expone en este capítulo, Dios expone a través de David que podemos confiar con nuestra vida en Dios. Cada día, donde estés, lo que estés pasando, porque Él sabe todo, Él me conoce, Él me creó y Él está comprometido a seguir formándome, a seguir creándome. David nos dice, confíale a Él, porque Él está más que calificado para que le confiemos todo. En Isaías 64:8 podemos ver esta historia que nos anima a tomar esta palabra que hoy también estuvimos analizando y estudiando, para que podamos confiar nuestra vida en sus manos. Isaías 64:8 dice, sin embargo, tú, Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro. Tú eres el alfarero. Todos somos obra de tus manos. Que podamos alabar como hizo David, alabar a este Dios maravilloso. Que podamos mirar su creación, mirar lo que ha hecho con nosotros, la complejidad de su creación, que nos anime y que podamos entender que Él está más que calificado para confiarle nuestra vida al alfarero. Vamos a orar juntos. Amado Dios y Padre Celestial, nuestro Dios Creador, estamos maravillados por la complejidad de tu creación. Gracias por la enseñanza del día de hoy. Gracias por los puntos en los que hemos meditado y vamos a continuar haciéndolo. Padre, hoy venimos a ti como el barro que somos y te pedimos, alfarero, que puedas hacer algo hermoso con nuestra vida. Señor, te alabamos por lo que has hecho, por lo que haces y lo que vas a seguir haciendo. Gracias, gracias, porque tú lo sabes todo, tú nos has buscado, tú nos conoces. Gracias porque nos persigues con tu gracia y con tu misericordia. Gracias porque a pesar de que nos escondemos, a pesar de que queremos a veces huir de tu presencia, tú nos buscas para cuidarnos, para protegernos, para guiarnos. Gracias por este amor eterno. Hoy nos encomendamos en tus manos, alfarero. Hoy nos encomendamos y confiamos plenamente en ti, Señor, Dios creador. Te damos gracias. En tu nombre, Jesús. Amén. Gracias por haber compartido esta clase conmigo. Estoy muy, muy agradecida de poder traducir para Mike Howard en este hermoso ministerio de You Project y los espero en la próxima clase. Dios los bendiga.